Bien, eh, continuamos con este capítulo 5 que está referido a metrado de concreto, ¿no? Es algo de lo que quizás ya en el curso de construcción 2 hemos llevado, ¿no? Hemos calculado volúmenes, porque básicamente esa es la parte que corresponde al metrado de concreto, según la norma técnica de metrado. Señala, ¿no?, que la unidad de medida para lo que es concreto es el metro cúbico. Claro que en construcción 2, luego de haber calculado el volumen, la tarea era saber qué cantidad de cemento, qué cantidad de agregado grueso, agregado fino íbamos a pedir. Para el tema de presupuestos solamente requiero el volumen, ¿no? Cuando hagamos el análisis del costo unitario, que ese es otro de los temas a tratar en nuestro curso, vamos a desarrollar una técnica, una metodología para establecer los porcentajes de incidencia que debe tener cada uno de estos materiales que conforman el concreto, ¿no? Tanto para la mano de obra, tanto para los materiales como cemento, agregado, el equipo y la herramienta que se requieren para sacar el costo de un solo metro cúbico de concreto. Pero en esta etapa, en esta primera parte, lo que nos interesa saber es cómo se lleva a cabo este metrado de concreto. Existen dos tipos de concreto, ¿no?, según el presupuesto, y si ya ustedes han revisado la norma, hablamos de concretos simples y hablamos de concretos armados, ¿no? Ahora, el concreto tiene además componentes, porque un concreto requiere de una forma, de un encofrado, ¿no? Un concreto, en el caso de que fuera armado, requiere de un refuerzo de acero. Entonces, vamos a ir viendo que muchas veces en las partidas de concreto está lo que corresponde al encofrado, ¿no?, y al acero de refuerzo. Entonces ya esas serían partidas de tercer orden, ¿no? Porque la partida de primer orden sería, por poner un ejemplo, concreto simple. Y la partida de tercer orden podríamos llamarle concreto ciclópeo, o concreto cimientos corridos, ¿no? Y si es que hubiese alguna necesidad de encofrar, habría ya una partida de cuarto orden, donde pongo concreto simple y donde pongo encofrado. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo. Entonces, hacemos la diferencia y la distinción entre lo que es un concreto simple y un concreto armado, ¿no? Al igual que en el caso de movimiento de tierras, como ya lo hemos manifestado, hay que diferenciar en cuanto a la resistencia del concreto. ¿Por qué? El concreto de mayor resistencia, por lógica y porque ustedes ya han llevado el curso de tecnología de concreto, su relación agua-cemento, ¿no?, va a arrojar como un resultado que tiene un mayor contenido de cemento, ¿no? Concreto con una relación agua-cemento por debajo de 0.5, ¿no?, tenemos pues concretos de repente 175, un concreto de 0.4,
40, podría ser un concreto 210, ¿no? Es decir, va a haber mayor concentración de cemento. Y si analizamos dentro de los materiales que conforman el concreto, el material más caro resulta siendo el cemento, ¿no? No tanto así los agregados, ¿no? Sino el cemento, ¿no? Proporcionalmente hablando, cuánto me cuesta un metro cúbico de cemento si fuera a granel y cuánto me costaría un metro cúbico de piedra, chancada inclusive, ¿no? Entonces, esas diferencias implican que al momento de presupuestar, nosotros tengamos que hacer la distinción, ¿no? Por la calidad de la resistencia del concreto. Entonces, en nuestros presupuestos, uno será concreto 210, otro podría ser concreto 380, otro podría ser concreto 450, lo que demande la especificación técnica dada por los proyectistas, por el calculista, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Otro aspecto es la complejidad en cuanto al transporte y la colocación del concreto, ¿no? No es lo mismo vaciar un concreto masivo, ¿no? Con con un mixer, podríamos hablar de concreto premezclado, donde sabemos que llegue el mixer y esa tolva del camión de 8 metros cúbicos la coloco en, ¿qué te digo? Cuestión de 15 minutos, 20 minutos, ¿no? O que tener que bombear un concreto donde tengo un caudal de este concreto limitado a de repente un diámetro de 6 pulgadas, ¿no? Eso hace de que vaya más lento, la colocación demande un vibrado. Entonces, el rendimiento es el aspecto que debemos tomar en cuenta. Entonces, hay que trabajar con esta complejidad en el transporte y la colocación, ¿no? No es lo mismo meter un concreto en elementos verticales que tengan pues una sección muy limitada, ¿no? Tengo que trabajar ahí manualmente, ni siquiera puedo utilizar una bomba porque no va a entrar el concreto. Yo tengo que ir a un ritmo mucho más lento y eso hace de que el tiempo de demora en la colocación sea mucho mayor, ¿no? Entonces, eso también va a incidir en el costo de ese concreto, ¿no? La altura de vaciado es otro aspecto, ¿no? Edificios, torre. Estuve visitando la Universidad Católica, están construyendo una torre para la, la escuela de posgrado y hablando con el dueño, el gerente que estaba ahí, que es amistad, me implicaba eso, pues que tenían un poco de dificultad por el tema de altura. Trabajaban con una pluma, no estaban bombeando concreto, sino habían comprado un depósito que permitía que el mixer vierta a este depósito, la pluma subía. Entonces, como ven, cada uno de los proyectos tiene su grado de dificultad, ¿no? El tipo de encofrado y el elemento a vaciar, ¿no? Por las formas. Entonces, eso tiene que ver con la complejidad, ¿no? El punto ahorita no es encofrado, ¿no? Ese será el siguiente tema a tomar en cuenta dentro de lo que son metrados. Pero que, como ven ustedes, está ligado o está relacionado con los vaciados, generalmente de encofrado. Encofra donde va a colocarse el concreto. El factor de esponjamiento, en este caso, no es necesario considerarlo.
nosotros vamos a tomar los volúmenes en banco. Es decir, de acuerdo a la geometría y a la forma del elemento de concreto, se toma largo, ancho, altura y nada más. Entonces, yo para la procura de la adquisición de los materiales, teníamos nosotros que considerar un esponjamiento para la adquisición de agregados, ¿no? Porque había un porcentaje de vacíos, algo de lo que se ha hablado en movimiento de tierras, ¿no? Entonces, por eso decimos, para la elaboración de nuestros presupuestos en las partidas de concreto, no debemos considerar los valores de esponjamiento. Y el volumen se deberá al valor que, de acuerdo a planos del proyecto, estemos metrando, ¿no? Acá hay algunos elementos que me permiten establecer esto que habíamos dicho a un inicio, ¿no? Tenemos que esta es la partida título, la que estaría en nuestro proyecto, obras de concreto simple, o podría ser simplemente concreto simple. Dentro del concreto simple tenemos cimientos corridos, ¿no? Que podría ser una partida de segundo orden y ahí colocarle el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque no demanda encofrado. Pero fíjense, en el caso de las subzapatas o falsas zapatas, sí demanda una subpartida adicional. Entonces contamos primer orden, esta vendrían a ser de segundo orden, igual que esta de acá, y esta tendría que ser la de tercer orden. Donde vamos a calcular el metrado es para concreto, es la que va a valorizar, es la que va a costarnos. Y también para el encofrado y desencofrado, ¿no? Que sería otra de las partidas de tercer orden que va a representar un valor monetario. Otra partida, solados, donde corresponda, ya hemos dicho en construcción que los solados van en las partidas que nosotros vamos a tener que hacer un replanteo por cuanto generalmente son elementos de concreto armado los que se colocan. Entonces, el solado es una forma de trabajo para poder replantear ejes, hacer el trazo de dónde se coloca el acero. ¿Qué elementos llevan solados? Todas las zapatas. ¿Qué elemento más? Una viga de cimentación, una platea de cimentación. Debo colocar solados, ¿no? Entonces, muchas veces los ingenieros de costo esto lo dan por hecho, pero es algo, bueno, es proceso constructivo, dicen. ¿Por qué lo tengo que poner? Porque es un costo que va a tener que hacer la empresa que ejecute el proyecto. O sea, nadie le va a permitir, ningún supervisor, que haga su replanteo sobre el terreno natural, ¿no? Porque en principio se va a desfasar y es un peligro y no se trabaja así. Entonces el solado, lo que tendríamos que ver es de cuánto tendría que ser el solado. En el caso donde hayan falsas zapatas o subzapatas, ya no pongo solado, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que esa subzapata va a ser en concreto y sobre esa subzapata tendré que hacer el replanteo para definir mis ejes y poder colocar el acero de acuerdo a lo que establece los planos de estructuras, ¿no? Otros son bases para concreto, ¿no? Que probablemente estemos hablando de elementos sobre los cuales se van a colocar pedestales, es decir, elementos de acero de refuerzo o de acero estructurado, ¿no? Hablemos de perfiles tipo I, ¿no? Tipo H, ¿no? Y esto es algo de lo que se puede utilizar, ¿no?
Estructuras de sostenimiento en excavaciones, estamos hablando de calzaduras, ¿no? Que también en la clase anterior que hemos visto movimiento de tierras, se han hablado de esto, ¿no? Entonces, estas calzaduras, si son para edificios de poca altura, de repente requiere un concreto ciclopio, y sobre ese concreto ciclopio se está refiriendo, y lógicamente se necesita encofrar, ¿no? La calzadura, ponerle la tapa al frente. Sobre cimientos, para los muros de albañilería, ¿no? Hay a veces sobre cimientos armados, eso hay que diferenciar según el plano de estructuras. En caso de gradas, ¿no? Que no sean armadas, estarían dentro de las obras de concreto simple. Rampas, ¿no? Para todo lo que vendría a ser accesos peatonales o vehiculares. El falso piso, ¿no? Y todos estos son las partidas que, de acuerdo a mi proyecto, y cada grupo tendrá que revisar su plano, va a tener que desarrollar, ¿no? Como ven, viendo nuevamente el listado este concreto de sobrecimientos, ¿no? Va a tener un costo. A pesar de que podríamos hablar de que el concreto sea 1, o sea, la preparación de un concreto 140, pero donde podríamos tener diferencias, ¿no? Tendría que ser en el tema del encofrado, ¿no? Por eso es que se hace la distinción. Entonces no podría decir obras de concreto simple, un solo precio. Tengo que diferenciar todos aquellos elementos que, por lo que ya hemos manifestado, van a variar, ¿no? Bueno, vamos a recordar, porque al final esto ya es conocido para todos ustedes, ¿no? El aspecto de los diferentes elementos que son considerados como concreto simple, ¿no? Tenemos aquí un cimiento corrido, ¿no? En el caso de este cimiento corrido, esta cimentación corrida es solamente lo que estoy con el puntero señalando, ¿no? Nada más. Esto sería parte del sobrecimiento, ¿no? Esto sería parte del falso piso, ¿no? Que solamente estaría dado en el primer nivel, porque en los siguientes niveles ya no es concreto simple, ¿no? Lo que corresponde es la losa aligerada, que se utilizará como piso del segundo nivel. Listo. De acuerdo a planos, definimos los valores para el metrado, ¿no? El ancho de la cimentación, la profundidad de la cimentación, ¿no? Y ese sería el volumen en el caso del cimiento corrido. Nada más. Largo, ancho y la longitud, ¿no? Que eso es lo que habría que meter. En el ejemplo de movimiento de tierras se ve esto, ¿no? Para lo que es excavación, porque uno escarba este límite, exactamente. Bien, ¿no? Que estamos viendo un vaciado, ¿no? Como ven, contra el terreno natural. El terreno natural tiene que estar completamente húmedo. La piedra que ingresa en el cimiento corrido. A nivel de subzapatas, si es que lo establece el proyecto, eso habría que analizar según los planos, ¿no? Está dado por este material inferior a la zapata. La zapata vendría a ser el elemento de concreto armado, y esta es la subzapata, que muchas veces en los proyectos se especifica con una altura de 30 o lo que fuese, ¿no? 40, 50, dependerá. Normalmente se utiliza esta falsa zapata para tratar de llegar a un terreno firme. Y
ganar la altura necesaria para que estos elementos del primer nivel no sean tan esbeltos, ¿no? Porque lo otro podría ser, bueno, ¿sabes qué? Pongamos la zapata hasta acá abajo, pero esto aumentaría de repente esta longitud y la esbeltez de esa columna, pues probablemente no sea lo más apropiado para el diseño de estructuras. Entonces, tal como señalamos, son los elementos que se encuentran debajo de las zapatas, generalmente para conectar esta a un terreno de calidad estipulada en los planos, ¿no? O sea, estamos tratando de llegar a un terreno de mejor calidad y por lo tanto necesitamos profundizar la excavación. Y este concreto es un concreto pobre, ¿no? Entre comillas, concreto 80, ¿no? Concreto 100 podría ser, con piedra. Puede necesitar ser encofradas dependiendo de las características de los suelos que tengamos, tal como lo dijimos en el capítulo anterior. Y de ser eso, bueno, ya este es otro tratamiento, ¿no? Porque hay que hacer una sobreexcavación, hay que pensar en el encofrado de esta falsa zapata, lo que permitiría que esto sea así, ¿no? En el caso de los solados, ya como hemos dicho, son la base para poder hacer el replanteo, ¿no? Generalmente son de 10 centímetros, otras veces se puede considerar 5 centímetros, ¿no? Eso depende del proyectista. Ahora, el solado no lleva acero, generalmente la resistencia es de 100 kilos por centímetro cuadrado, y así el proyectista no lo haya colocado, el ingeniero de costos tiene que presupuestarlo, porque en el plano muchas veces el proyectista no define ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, sería bueno que en los presupuestos que desarrollemos sí se ponga esto, porque esto se va a gastar, se va a utilizar. Entonces, este es el ejemplo del solado, va sobre el terreno natural y conforma una base de esta naturaleza. Otro de los elementos que vendríamos a tratar es el sobrecimiento. Estamos especificando para que quede muy clara qué cosa es cada una de estas y ustedes al momento de hacer el trabajo lo puedan tener presente, ¿no? Ahorita no estamos viendo si el sobrecimiento es armado o no, simplemente, perdón, lleva piedra o no, en el caso de concretos simples. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El ancho de las dimensiones que generalmente corresponde al espesor del muro de albañilería, que puede ser 15 o puede ser 25. Acá vemos una imagen de una obra y esto es el sobrecimiento, ¿ya? Dice, el cómputo total del concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto de cada tramo, ¿no? Este tramo, o sea, no hay, consideramos todo la longitud por la sección. Ahora, en el metrado tenemos que ir definiendo, pues, tal como con una plantilla, ¿no? Eje por eje, y al final hacer una sumatoria total. Caso de gradas de concreto simple, que no son armadas, la misma forma, ¿no? La misma. Esto generalmente puede aplicar, pues, en parques, en algunas viviendas para entrar a un semisótano, ¿no? No necesita tener armadura, ¿no? Esta obra era en Hunter, toda esta gradería, ¿no? De concreto simples, va vaciada contra el terreno natural, ¿no? Y no lleva armadura, ¿no?
Los falsopisos, ¿no?, que van en el primer nivel únicamente, ¿no?, previa conformación de lo que vendría a ser terreno natural. Acá vemos otro falso piso. Todas estas eran las instalaciones para un laboratorio de química, me parece. Instalaciones de agua, instalaciones de agua fría, agua caliente y también de gas, que eran con tubería de cobre, ¿no? Proceso de vaciado de los falsos pisos. Muchas veces estos falsos pisos llevan juntas, ¿no?, pero eso no se colocaría en esta partida de concreto simple, ¿ya? Las juntas, las bruñas, y todo esto es parte también del presupuesto, ¿no? Y hay que considerar las juntas por las juntas de dilatación, ¿no?, por esfuerzos térmicos. Entonces, por lo general, la junta va al borde, a todo alrededor se coloca una junta, y dependiendo de las áreas, tendremos que considerar juntas, ¿no? Partidas de concreto armado, que sería otro de las actividades a considerar dentro de lo que vendría a ser nuestra ejecución de proyecto. ¿Cuáles son estas partidas de concreto armado, ¿no? Hay cimientos reforzados, hay sobrecimientos. Entonces, fíjense, tenemos las partidas de primer orden, las partidas de segundo orden, cimiento reforzado, y las partidas de tercer orden en lo que corresponde al concreto, al encofrado y a la armadura, ¿no? Para nuestro tema de hoy día solamente estamos hablando de esta de acá, pero ya vamos viendo de que cada una de estas tiene que estar contemplada en el concreto armado. Estamos viendo estas zapatas, y esta zapata, por decir, tenía una falsa zapata, ¿no? Se había hecho el encofrado para la falsa zapata y para la zapata. Ustedes ven acá donde está la manito, este era el ancho de zapata, pero en la parte inferior, desde acá hasta acá abajo, era una falsa zapata de 30 centímetros que se había considerado. Acá está curando el concreto de zapata, porque ha habido, como ven, una sobreexcavación, ¿no? Entonces, pues se ha tenido que ir rellenando por capas hasta llegar a los niveles del terreno para colocar los falsopisos, ¿no? Entonces, obras de concreto armado, zapatas, esta podría ser otra de las segundo orden, vigas de cimentación, ¿no? Como ven, la viga de cimentación, acá se ha colocado el solado, ¿no? Entre esta zapata que estoy señalando y esta zapata de aquí, este tramo de acá es la base, el solado para la viga de cimentación, ¿no? Entonces, tenemos ahí concreto simple en el caso de esta zapata, perdón, de esta viga de cimentación, concreto simple, y sobre eso va a colocarse el acero y va a poderse vaciar. Entonces, viga de cimentación es otro elemento que podría estar en mi proyecto. Las losas de cimentación, que son plateas armadas, y sobre esas plateas, lógicamente, tiene que haber una base, ¿no?
de concreto para poder armar todo el acero. Y entonces, pero una platea de cimentación va a tener concreto, se tiene que encofrar y tiene que haber armadura de acero. Sobre cimientos reforzados o sobre cimientos armados también podemos determinar este tipo de elemento. Caso de muros, lo mismo. Muro de contención, muros de concreto, tabiques de concreto y placas, pantallas, barandas o similares, ¿no? Entonces, columnas, las columnas igual tienen concreto, tienen cofrado y tienen armadura. Vigas, losas, ¿no? Losas macizas, losas aligeradas. Acá debemos hacer una aclaración. Nosotros hemos visto en la anterior vigas, ¿no? Y la viga vendría a ser esta que estoy manifestando acá, ¿no? Y probablemente en el interior estamos viendo una viga por acá, ¿no? ¿La ven acá? ¿Dónde está la mano? ¿No? Esta es una viga que está en el medio. El salón es desde esta pared hasta donde está el operario acá. Pero en el medio hay un pórtico y esto es una viga, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros, cuando metremos losas, debemos hacer una distinción. El metrado de vigas corresponde a este sector que estoy indicando. Y el metrado de la otra viga, esa es una viga secundaria, las vigas principales son estas de acá, por donde está recorriendo, ¿no? Entonces, esta es una viga principal, esta de acá atrás es otra viga principal, ¿no? Y estas son las vigas secundarias. No voy a entrar en el detalle viga principal, viga secundaria, no. Voy a entrar en el detalle vigas nada más, porque seguramente utilizan el mismo concreto, ¿no? El mismo concreto. Entonces, lo que son losas sería desde el borde de la viga, que estaría acá, ¿no? En la parte interna de esto, esa sería el área de la losa. Entonces, para que hagamos la aclaración y no haya la confusión, ¿no? Entonces, la losa aligerada implica el concreto que hay en las viguetas y en la parte de arriba de la losa, encima de estos ladrillos, son 5 centímetros, o lo que diga el plano, ¿no? Entonces, cuando yo voy a metrar losas, entonces debo considerar todo esta área, más esta área, ¿no? Entonces puedo decir losas, primer nivel, segundo nivel. Ahora, en algunos proyectos hay rangos o parámetros. No es lo mismo vaciar concreto entre el primer, segundo y tercer piso, y podría ser hasta el cuarto nivel, ¿no? Por así, imagínense una torre de 25 pisos o de 20 pisos, ¿no? El trasladar el concreto del nivel de terreno de la cota cero, ¿no? 10 metros arriba tiene un costo. Y yo puedo uniformizar, ¿no? Para no tener que hacer diferencias o muchas diferencias. Entonces, el que presupuesta dirá, bueno, una torre de 20 pisos, el costo del concreto del piso 1 hasta el piso 4 están. O del piso 1 al piso 5 va a tener este costo. Pero del piso 6 al piso 10 me cuesta un poco más, ¿no? Del piso 11 al piso
15, me cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque ya empieza a verse este factor de complejidad. O sea, no puedo poner un solo precio de concreto, ¿no? Desde el piso 1 hasta el piso 20. A menos que se establezca un parámetro, una media, ¿no? Podría ser. Eso tendría que ser conversado con el cliente y explicarle. O sea, esa es la labor del ingeniero, ¿no? O sea, porque tenemos que ser transparentes. Mire, señor, nosotros se va a construir todo el edificio, ¿es correcto? Sí. Entonces, el concreto que le cuesta en el último piso vale tanto, ¿no? ¿Cómo prefiere usted que nosotros hagamos una diferenciación en el tema de por niveles o prefiere manejar un solo precio, que podría ser el promedio entre el primer piso y el último piso? Vamos a sacar una media y aplicamos a todo. Sí, mejor para no tener tanta confusión. Pero esas cosas nosotros las proponemos, nosotros las tenemos que indicar, ¿no? Y hablar con el propietario, con el cliente. Y señalar, ¿no? En la especificación técnica este razonamiento, porque el que ejecute la obra tiene que pensar que estas cosas o estos aspectos han sido contemplados al momento de calcular el presupuesto. Bien. Bueno, acá hay una gran variedad de losas, ¿no? Las losas nervadas, que generalmente una losa nervada es para cubrir grandes luces, puesto que el, el alma de la vigueta que se forma, ¿no? con el ala, ya no para el tipo de ladrillo no es insuficiente. Entonces necesito mayor alma de esa viga para que pueda soportar la carga viva, la carga muerta y las deformaciones. Entonces, para eso se utilizan las losas nervadas. Losas tipo cáscara, que son generalmente eh, para cubrir áreas grandes, como la del terminal terrestre, por decir, es una losa tipo cáscara, losas tipo hongo, losas especiales. Entonces, hay que colocar concreto. Entonces, ¿cuál es el grado de dificultad? No es lo mismo colocar concreto en una losa plana que en una losa inclinada a dos aguas, ¿no? Imagínense, en la sierra, ¿no? Donde necesitamos nosotros tener una inclinación para evacuar la nieve. En caso de lluvias moderadas, de repente está pendiente, pero si hay nieve, mucho más pendiente para que esta pues. Entonces, a ver, vaciemos acá el grado de dificultad, como dije, no es lo mismo, ¿no? Entonces, son las diferencias que tendremos que tomar en cuenta para la colocación, ¿no? Entonces, en un proyecto, esta losa de entrepiso, ok, es plana, pero la última losa del techo es así, tiene esta forma. Entonces yo no puedo decir, oye, son tres pisos, todos por igual. No, oye, este concreto tiene que tener una diferencia porque este concreto va a haber mucha dificultad. Fíjate la inclinación que tiene la losa, por lo tanto, tiene que costar un poco más. Y va a costar un poco más, es una realidad. En el caso de escaleras, ¿no? También tenemos este tipo de concreto, ¿no? Estas son armadas. Y también lleva concreto encofrado. Estamos viendo solamente el tema de concretos hoy día. Cajas para ascensores, tenemos otra consideración, ¿no? Cisternas, ¿no?
y estas cisternas habría que establecer. Muchas veces el cisterna es un elemento estructural, ¿no? Entonces, pero yo he visto en algunas obras, en algunos expedientes técnicos, que como esto es la parte de instalación, ¿no? Lo consideran la parte concreto, las zanjas, la excavación, el movimiento de tierras en los presupuestos de instalaciones sanitarias, ¿no? Sanitarias tiene movimiento de tierras. ¿Por qué? Porque hay que excavar zanjas para sus tuberías, ¿no? De agua, desagüe, etcétera. Lo propio a veces las instalaciones eléctricas. No todo va en ductos, embebidos. Hay instalaciones eléctricas, sobre todo las instalaciones de exteriores para postes de iluminación, ¿no? Que llevan cable enterrado, sin tubería. Simplemente se coloca una señalización a través de cintas. Ese cable va sobre una cama de arena, igual que el tubo, ¿no? Son cables del tipo NYE, por decir, ¿no? Por eso, habría que establecer en qué lugar. Si me preguntasen a mí, ¿y usted dónde las pondría? Yo lo colocaría en el tema estructuras. ¿Por qué? Porque corresponde a una estructura, ¿no? Eh, pero son criterios, ¿no? Son criterios, lo cierto es que tienen que estar en algún sitio, ¿no? Eh, por poner otro ejemplo, el tanque de acá va a demandar una serie de instalación, como son las electrobombas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿dónde colocamos eso? En instalaciones sanitarias, pero la electrobomba es un equipo eléctrico, pero pertenece a instalaciones, sí, pero no es pues. Entonces, por si las bombas o las electrobombas que van a servir para bombear del cisterna al tanque elevado, tendrían que estar, para mí, en mi criterio, en la parte eléctrica, ¿no? Con las especificaciones y todo lo que corresponda a la instalación que se le va a hacer. O sea, es un complemento, ¿no? El inodoro, el lavatorio va sobre una pared, entonces la pared tendríamos que ponerla en instalación sanitaria. No, pues una cosa es el muro de albañilería y sobre eso hay. Entonces, cada cosa tiene que estar en su lugar y en su sitio, ¿no? Entonces, para mí, el tanque cisterna es una estructura de concreto y por lo tanto tiene que ir en el subpresupuesto de estructuras, ¿ya? Justamente este sería el tanque elevado del cisterna, ¿no? Podemos hacer la diferencia. En algunos edificios multifamiliares tienen un tanque cisterna, aunque últimamente ya no se están haciendo de concreto. La industria de la construcción han preparado estos depósitos de buena resistencia y se están utilizando, ¿no? Tipo tanques que se colocan en la tierra, una excavación, tiene un tratamiento y se instala eso también. Cuestión de proponer al proyectista, ¿no? Pueden tener, por si en el colegio que fuimos a ver con sus compañeros, colegio que se llamaba Señor de los Milagros, allá en el Cono Norte. Ahí el proyectista había diseñado que el tanque cisterna para todo ese colegio fuesen seriados, 3, 4 tanques de creo 2 metros cúbicos de capacidad cada uno de estos, ¿no? Que iban enterrados y conectados. Entonces, son pues diferentes soluciones al proyecto, pero tenemos que presupuestarla, ¿no? Pilotes también es una obra de concreto. Habría que ver si estos pilotes
van a ser vaciados in situ o van a ser hincados, dependerá del proyecto, pero se tienen que considerar, ¿no? En caso, los caissons, que son cajones de concreto para estructuras, estos caissons también son de concreto armado y por lo tanto tendrían que estar en este subpresupuesto. ¿No? Caso de concreto armado puede ser pretensado o postensado, ¿no? Entonces son las características de los diferentes elementos, básicamente de reconocimiento que estamos haciendo para que ustedes vean. Bueno, hasta ahí creo que nos queda clara la idea sobre el aspecto de lo que corresponde al presupuesto en concreto, ¿no? Hemos hablado, ¿no?, de seguridad y salud como primera partida, y esa partida es a lo largo de toda la obra, ¿no? Luego, estamos hablando de obras provisionales, estamos hablando de trabajos preliminares, ¿no? Seguimos en el mismo presupuesto de estructuras, seguimos bajando. Después de trabajos preliminares, movimientos de tierra, y finalmente lo que correspondería a obras de concreto simple, ¿no? Acá hay un ejemplo de aplicación, pero no lo voy a desarrollar por cuanto ya es muy similar a lo que ya se hizo en construcción 2. Voy a compartir algún video de este tipo de metrado para que ustedes lo vean. Va a estar en canal. Y lo que voy a presentar ahorita es un ejemplo de lo que acabamos de manifestar hasta el momento. ¿Ya? Voy a ver acá. Vamos a presentar el presupuesto de estructuras, ¿ya? Este de acá. Quiero agrandar un poquito para poder mostrar. Pero no sé. Creo que mejor lo descargo para mejor procedimiento. Ya. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo? Hemos dicho, lo primero, tratar de establecer la estructura desglosable del trabajo para el presupuesto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Llenar estos nombres en principio. ¿Qué cosas son las que vamos a considerar según el plano que ya tenemos? Pues,
Entonces, tenemos que empezar a darle un sentido al presupuesto. Bueno, primero me llenan todo esto, ¿no? ¿Qué proyecto es? Este es el subpresupuesto, ¿no?, de estructuras. Entonces, empecemos con esto, ¿no? ¿Quién es el cliente? Dependerá de lo que ustedes ya tengan como propietarios, la ubicación. Vamos a colocarle la fecha al presupuesto que estamos elaborando. Pónganle septiembre del 2021, ¿no? Y de ahí empezamos a armar esta estructura presupuestal con todas aquellas partidas de primer orden, ¿no? En este caso sí era necesario la mitigación. ¿Por qué? Porque al haber una demolición muy grande en este proyecto, fíjense la cantidad de metros cúbicos, metros cuadrados, había que demoler pabellones. Entonces, solo la demolición costaba 660.000 soles. Ya eso les da una idea clara de la magnitud. Por eso es que esta demolición no ha sido considerada dentro de lo que vendría a ser trabajos preliminares, ¿no? ¿Está bien? Entonces, desmontaje. Esta es otra actividad porque el propietario quería que saquen sus aparatos sanitarios y se los devuelvan. Como era un colegio, claro, esto le dan uso en otro. Hay necesidad, ¿no?, de muchas de estas cosas, de las puertas, de las ventanas. Habían aulas prefabricadas que tenían que enviarlas a otras localidades, por lo tanto era desmontaje, ¿no? Y eso representaba un valor. De ahí hemos entrado a movimiento de tierras, ¿no?, como otra actividad, y de ahí obras de concreto simple, ¿no? Y después obras de concreto armado. Entonces nosotros, como ven, estamos desarrollando todo esto, ¿no? Esta de acá, para mí, debería ser parte del presupuesto de arquitectura. Con esta debería arrancar arquitectura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos, y acá en esta obra, el tanque cisterna lo han colocado, tanque cisterna y tanque elevado, en el subpresupuesto de estructura. Pero lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Tenemos que llevar a cabo una secuencia. 1, 2, esta sería de segundo orden, mejor no la coloreamos para no generar confusión, ¿eh? 2, 3 sería mitigación de impacto ambiental. 4, ¿ven? Estoy dándole un orden. Ahora voy a irme al presupuesto de arquitectura, ¿ya? Vamos a descargar la arquitectura para que también veamos, ¿no? ¿Se está viendo, por favor? Cristian. Sí, se ve, ingeniero. Se ve. Gracias, ¿no? Ven, nos habíamos quedado en el 10. Fíjense, de ahí continuamos con el 11, ¿no? 12, y así sucesivamente. Y terminamos con una partida que la llamamos varios, porque no vamos a crear partida para cada uno de estos. Entonces ahí podemos nosotros tener esa forma de expresión como partida y donde colocamos todo este conjunto de actividades que tienen una valorización, ¿ya?
De ahí nos vamos a ir a otro de los subpresupuestos. Entonces, este de acá, ¿no? Tiene el mismo encabezado, solamente varía que acá dice subpresupuesto de arquitectura, ¿no? Como ven, la fecha es la misma y con esto ya podemos nosotros determinar. Vamos a ver ahora otro proyecto, el de sanitarias, ¿no? Aunque mejor lo descargo. Lo descargamos. Acá nos habíamos quedado en arquitectura en el 22, ¿no? Y pasamos a sanitarias con el 23. Entonces, no hay dos partidas que tengan, porque si empiezo nuevamente con uno, yo puedo generar confusión, ¿no? Entonces, este es el orden de esta estructura, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Ya? Y también tenía acá una que es varios, ¿no? Y acá todavía no lo han contemplado el tanque, porque este tenía un tanque. Entonces, es muy probable que, según el criterio del proyectista, eso esté en obras exteriores, que había otro, ¿no? Acá, obras exteriores. De ahí nos vamos a las instalaciones eléctricas, ¿no? Y continuamos, nos habíamos quedado en el 24 y acá tenemos 25, ¿no? 26, 27, etcétera. Estamos en el 29 con varios, ¿no? Veamos la siguiente, ¿no? Obras exteriores, ¿no? Tenemos obras preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado. Acá está el cisterna, ¿no? Esa foto que les mostré es de este cisterna, tanque elevado. Y claro, en obras exteriores teníamos todo lo que era el cerco perimétrico del proyecto. O sea, esta obra costó 8 millones de soles, ¿no? Colegio Claret en Hunter. Bueno, entonces ya tenemos trabajo para realizar y los grupos ya tienen que ponerse las pilas, como se dice, para empezar a armar sus estructuras. Ya tienen que tener en una hoja de cálculo, ¿no? Acá ese SP1 es su presupuesto 1, ¿no? Que corresponde a estructuras. La otra le han llamado su presupuesto 2, que corresponde a arquitectura. En una sola hoja podríamos tener todo nosotros, ¿no? Para no manejar cada una de estas por separado. Listo. Terminamos con esta parte.